Saludos, nos encontramos ahora listos para iniciar nuestro episodio 17. El título que vamos a utilizar, Los verdaderos discípulos de Cristo. El capítulo 27 y 28 del libro de Mateo nos narran la resurrección de Cristo Jesús, los actos que realizó el gobierno para poder impedir que la gente se entusiasmara al saber que Jesús había resucitado. Pusieron guardias, fueron burlados, el ángel vino, quitó la piedra, nuestro Señor Jesús resucitó y inició, o le había ordenado anteriormente a los apóstoles que se reunieran en cierto lugar, y en ese lugar Jesús fue y se les apareció. En el capítulo 28, particularmente, cuando ya se encuentra Jesús, después de la resurrección, se encuentra Jesús con los apóstoles, les da la gran instrucción de ir a buscar personas, de ir a buscar discípulos. Y aquí es donde encontramos entonces nuestro primer punto que vamos a analizar con ustedes. Cristo está buscando discípulos. Déjame irlos numerando para que usted vaya conociendo. Número 1, primer asunto para ser verdadero discípulo de Cristo, usted tiene que comprender, tenemos que entender que Cristo está buscando discípulos. Si Cristo busca discípulos, usted puede ser uno de ellos. El párrafo que estamos analizando en estos momentos es Mateo 28 del 18 al 20. Mateo 28 del 18 al 20. Y la instrucción que Jesús dio a los discípulos, a los apóstoles, fue clara, fue sencilla, ya la hemos analizado, pero vamos a continuar hablando porque va a aparecer una palabra que después le vamos a explicar más ampliamente. Les dijo, versículos 10 y 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Cristo Jesús busca discípulos y le ordena a los apóstoles que la línea siga, que los discípulos, los apóstoles tienen que buscar discípulos, y los discípulos tienen que buscar más discípulos, y aquellos discípulos más discípulos, y aquellos discípulos más discípulos, hasta nuestros días. Entonces, es un compromiso, y podemos cumplirlo. No es difícil. ¿Cuál es el compromiso básico del discípulo? ¿Qué es lo que tiene que hacer el discípulo? Bueno, así como en una escuela, el discípulo es el que tiene el compromiso de ponerle atención a su maestro, tiene el compromiso de atender las clases que su maestro le da, tiene el compromiso de comprender y poner en práctica lo que los maestros les enseñan. Bueno, no es lo mismo, no hay diferencia cuando una persona toma el compromiso de convertirse en discípulo de Cristo. O sea, hay compromisos básicos, y voy a decirles cuáles son los compromisos básicos. En el libro de Lucas, capítulo 9, del 57 al 62, Cristo Jesús nos habla de un compromiso básico. Y esto es importante. Ese compromiso básico es narrado en este texto, en el texto de Lucas, capítulo 9, 57 al 62. En este párrafo, Jesús, hablando con los apóstoles, les dijo así. Les dijo, cuando yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En el párrafo de Lucas que estamos viendo en estos momentos, tres voces se alzaron, tres clases de discípulos. Uno, el primero es aquel discípulo, aquella persona fogosa, con ganas de seguir a Cristo, que inmediatamente responde sin analizar, responde y dice, Señor, verso 57, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Se entiende que en el momento en que Jesús escucha eso, voltea, habla con el discípulo y le dice, bueno, mi estimado apóstol, fíjate lo que estás diciendo. Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo nada, ni siquiera donde recostar la cabeza. Es importante entonces que un discípulo, antes de que tome la decisión, fíjese bien lo que digo, antes de que usted tome la decisión de ser un discípulo de Cristo Jesús, que usted entienda que nuestro Señor Jesús no le ofrece nada. No le ofrece riquezas, no le ofrece salud física, no le ofrece cambios en su estatus social. El Señor Jesús le ofrece solamente la vida eterna. Si usted, después de ver mis videos, usted dice, sí, aún así quiero seguir a Cristo, usted forma parte entonces de otro grupo de discípulos. No de los fogosos, no de los que se emocionan, que inmediatamente quieren seguir a Cristo, sin medir las consecuencias. Entonces es importante que usted comprenda eso. Es el primer grupo de personas, los que se emocionan e inmediatamente toman la decisión de seguir a Cristo sin analizar los costos futuros. ¿Tiene costo seguir a Cristo? Claro que sí. Los cristianos vamos a ser rechazados generalmente y en primer lugar por la familia que nos rodea. La familia que nos rodea, en la cual estamos, difícilmente aceptarán nuestro cambio. Cambio de religión, no cambio de paradigma. No nos aceptan porque piensan que estamos violando la costumbre y la tradición de nuestros padres. Otro aspecto es que la sociedad que lo rodea no va a comprender fácilmente que usted cambie sinceramente, porque lo están viendo y van a decir, bueno, si el día de ayer eras mundano y hoy eres cristiano, tú estás jugando nada más al cristianismo. Y esos ataques, esa presión que sienten las personas cuando se convierten en cristianos, muchos, la gran mayoría, caen y prefieren retroceder nuevamente al mundo y no continuar con Cristo. Esos son los personajes que hablan inmediatamente y dicen, sí, te voy a seguir. Pero el compromiso verdadero de un discípulo es siempre poner a Cristo en primer lugar. Vamos a ver el otro personaje, verso 59. Ese es otro personaje al cual Jesús ya lo había observado, ya había mirado sus características, quizá lo había mirado como una persona centrada, analítica, que tomó una decisión bien pensada, porque le dijo, Jesús fue el que le dijo, sígueme. Y Jesús se llevó una gran sorpresa. El hombre no le dijo, sí, Señor, te voy a seguir inmediatamente, sino que el hombre, verso 59, le contestó y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No nos asombremos. Entre los judíos existía la costumbre de que el padre heredaba generalmente, le daba la mayor cantidad de herencia al hijo mayor o en casos especiales al hijo que fuera más sensato. En este caso se sobreentiende que esta persona al cual Jesús invitó debió de ser una de las personas sensatas que lo seguían. Entonces él pensó y dijo, Señor, yo sí tengo la intención de seguirte, pero tengo un compromiso. ¿Cuál? Mi padre está viejo y me va a heredar, y yo tengo que hacerme cargo de la hacienda de mi padre.
Así que cuando yo ya sea el encargado de la hacienda de mi padre, después de que mi padre muera, entonces yo organizo todo en mi hacienda. Dejo responsables, dejo encargados, dejo quienes manejen el ganado, manejen la agricultura, manejen todo lo que tienen que hacer. Y entonces sí, Señor, te voy a seguir 100%. Y Jesús le dice, no te preocupes, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Quizá usted se asombre por esa frase de dejar que los muertos entierren a los muertos, pero recuerde que en la mente de Jesús, toda persona que no está con Dios es un muerto espiritual. No está con Dios. Entonces, cuando dice, deja que la gente del mundo entierre a sus personajes que también son gentes del mundo, tú tienes la capacidad para seguirme. La historia que Lucas está narrando no nos indica si realmente el personaje lo siguió o qué decisión tomó. Pero vamos a mirar el tercer personaje. En el tercer personaje aparece este hombre que dice también es muy analista y dice, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y esa frase de decir, voy a hacer primero esto y después te seguiré, había una costumbre cuando algún judío tomaba la voluntad de convertirse en un seguidor de un personaje como nuestro Señor Jesucristo, porque había otros personajes en ediciones posteriores. Vamos a dialogar acerca de un grupo muy conocido llamado los Esenios, conocido entre el mundo que conoce de escrituras. No nada más eran los fariseos y los saduceos, los herodianos, era también los esenios, una secta, un grupo de judíos. Pero cuando una persona decidía ir a vivir con los esenios, entonces prácticamente recibía la bendición de la familia, pero la familia le hacía una fiesta de una semana aproximada de despedida, donde bailaban, donde comían, donde se gozaban, se despedían de sus amigos, quizá con la secreta intención de que el hijo recapacitara y no fuera a reunirse con aquellos grupos que eran unos ascetas, unos retirados. Pero la persona tenía que pasar por ese compromiso de esa fiesta de despedida. No entendemos la cuestión por qué el hombre dijo, déjame que primero vaya y me despida de los que están en mi casa. Porque Jesús le respondió de esta manera, y vamos a analizar esto. Dice, ninguno que ponga su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ustedes y yo conocemos cómo se trabajaba antes de la invención de los tractores, cómo se trabajaba con los arados. La persona tenía que ir con las manos firmes en el arado, vigilando los bueyes o las bestias que jalaban el arado y procurando que los surcos salieran lo más derecho posible. Entonces cuando el amigo, el compadre o la persona nos gritaba de lejos, hey compadre, ¿dónde estás? Si la persona se descuidaba, los bueyes seguían su camino. Los que van arrastrando el arado seguían su camino. Y si él iba volteando e iba hablando con el amigo, era más seguro que los bueyes tomaran la dirección que ellos quisieran y entonces los surcos no salían como debía de ser. No servía una persona que no estaba atenta al surco, a los bueyes, al arado, no servía para trabajar en agricultura. De la misma manera, cuando estos tres personajes se presentan aquí, tenemos que entender que usted y yo queremos seguir a Cristo Jesús. Entonces tenemos que analizar bien que nuestro Señor Jesucristo está primero que nuestras comodidades familiares, está primero que los lazos familiares, está primero antes que otras cosas. En esta situación que estamos leyendo, entendemos que estos personajes, aunque uno fue llamado por Jesús y el otro se ofreció voluntariamente, es difícil para ellos tomar la decisión de ser seguidor de Cristo. Usted también. Yo sé que para usted va a ser muy difícil y seguramente el 90% de ustedes que me están viendo decidirán no seguir a Cristo. Pero es decisión personal. Incluso el Señor sigue hablando y hace énfasis en Lucas 14, 25 al 33.
En Lucas 14, 25 al 33, habla acerca de el compromiso de abandonar o poner a Cristo. Cristo es antes que familia, antes que familia, antes que posesiones, antes que cualquier cosa que nos estorbe. Esto lo vamos a analizar ahorita en el texto de Lucas capítulo 14, verso 25 al 33. Lucas 14, versos 25 al 33. Lo analizamos brevemente para que veamos qué cosa es lo que Jesús habla con sus apóstoles. Buscamos el capítulo 14, lo encontramos en nuestra Biblia y analizamos los versos 25 al 33. En estos momentos, Jesús está hablando y hay bastantes gentes que lo escuchan. Jesús se acercaba, fíjese bien, en su misión en la tierra, se acercaba más a la gente pecadora, a los publicanos, que eran rechazados por los fariseos y los saduceos. Así que, leyendo todo el capítulo 14, encontramos lo siguiente en los versos 25 al 33. Le dijo: grandes multitudes iban con él. Jesús se volteó y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, verso 31, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al enemigo que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Bueno, así es con cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Al analizar esto, usted dirá: es difícil ser un discípulo de Cristo. Pero piense usted, mire, cuando habla acerca de las grandes multitudes, Jesús ya había hecho milagros de la conversión de peces pequeños, una poca cantidad de peces y una poca cantidad de pan. Los había multiplicado por muchos y sobraron gran cantidad de alimento. Los judíos tienen en la mente la búsqueda o la espera de un Mesías que les permita hacer la guerra contra Roma. Y ellos entienden que al hacer una guerra va a haber alimentos. Y al haber, van a necesitar alimentos. Y al haber falta de alimentos, Jesús con sus milagros puede suplir lo que los soldados necesiten, tanto en alimentos como en curación. Por eso Jesús entiende lo que la gente está buscando. ¿Está la gente realmente, las multitudes, buscando la salvación de su alma? La gran mayoría no. La gran mayoría van con Cristo, van siguiendo a Cristo. Las grandes multitudes van siguiéndolo por lo que enseña, pero también esperanzados que ese día van a tener comida gratis. Jesús les habla al verso 26, duramente les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su familia, menciona padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y su propia vida, dice: no puede ser mi discípulo. Aborrecer en aquel entonces no significa, no tenía el sentido que actualmente tiene. Actualmente aborrecer significa odiar, despreciar, no querer. Pero en aquel entonces aborrecer significa estar en desacuerdo religioso, en desacuerdo con la familia. Abandonar el núcleo familiar judío con profundas raíces del Antiguo Testamento y adoptar la nueva doctrina que Jesús está enseñando es un cambio brutal en la mentalidad de muchos. Y Jesús
quiere que estar seguro que la persona que quiere seguirlo es una persona que está dispuesto a romper o a tener problemas familiares. Por eso dice, si no estás dispuesto a sufrir los ataques de tu familia, los problemas con tu familia, no puedes ser mi discípulo. En esta época, usted y yo estamos en las mismas circunstancias. Sin importar a qué grupo religioso pertenezca usted. Si pertenece al grupo religioso A, o al grupo religioso B, o al grupo religioso C, o simplemente no es religioso, o piensa que es religioso, pero no es practicante, aún así, usted toma la decisión de ser discípulo de Cristo y usted va a tener problemas con su familia. Yo lo invito, yo tuve problemas, mi esposa tuvo problemas, todo mundo tenemos problemas con la familia cuando nosotros analizamos y decidimos seguir a Cristo y ya no seguir en el mugrero del mundo, en las prácticas incorrectas del mundo. Por eso, la invitación que Jesús hace es para tener discípulos que conscientemente, con plena conciencia, con plena voluntad, analizando todo, toman la decisión de seguir a Cristo Jesús. Dice el versículo 27 para poder tener, quizá usted dirá, caramba, usted nos está enseñando, pero casi me está diciendo, no es bueno ser discípulo de Cristo porque hay mucho sufrimiento. Es parte del programa. El versículo 27 dice, el que no lleva mi cruz, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significaba llevar su cruz? En el primer siglo, cuando una persona cargaba una cruz literal, es porque ya había sido condenado por el imperio para ser crucificado. Pero actualmente nadie le va a cargar a usted una cruz para ser crucificado. Pero déjeme decirle sí cuál es su cruz. Su cruz es sus problemas, su situación, cualquier situación que usted se encuentre y que es problemática para usted. Si usted dice, bueno, no puede usted cargar con esos problemas, no los puede resistir y prefiere huir, llámese el problema que se llame. Una situación matrimonial desastrosa, una situación financiera desastrosa, una situación social o económica que no le impide a usted, que le impide a usted seguir adelante o prosperar. Bueno, Jesús lo acepta a usted como usted sea. Pero usted véngase con sus problemas. Véngase con sus problemas y cargue esa cruz, cargue esos problemas. Y usted viene y sigue a Cristo aún con sus problemas, entonces usted sí puede ser un discípulo de Cristo. Pero si usted dice, no Señor, primero deja arreglar mis asuntos matrimoniales, primero déjame arreglar mis asuntos financieros para ser un hombre próspero y estar contigo y ser una persona económicamente libre. O si usted dice, es que hablo muy mal, digo muchas groserías y hasta que se me quiten es cuando entonces yo voy a ser tu seguidor. Jesús dice que si usted pone esas barreras, usted no puede ser entonces discípulo de Cristo, porque está poniendo en primer lugar otras cosas y no está aceptando la ayuda de Cristo que Cristo le da para que usted cambie y modifique su ética, su conducta, su manera de ser. Y luego Jesús menciona aquí varios ejemplos acerca de lo problemático que es tomar decisiones a la ligera. Ser discípulo de Cristo no es una decisión que se toma a la ligera. Es algo que tenemos que analizar, que tenemos que pensar, razonar y después ponerla en ejecución, esa idea. Mire, verso 28. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En el primer siglo, era costumbre que la gente construía, sobre todo en sus campos, construía grandes torres, como las que existían como las que la CONASUPO construyó allá por los años más o menos, déjeme ver, años 70. Había muchas torres donde la gente guardaba los granos que se cosechaban y luego el gobierno lo redistribuía a los centros comerciales. Bueno, así los judíos. Los judíos decían, voy a hacer una torre y voy a guardar ahí mis granos y después de que guarde ahí mi cosecha, yo puedo descansar tranquilamente y gozar de la vida porque tengo muchos bienes almacenados.
Jesús le dice, bueno, antes de construir una torre debemos de calcular. Y aquí está el secreto. ¿Quiere usted ser cristiano? ¿Quiere usted ser discípulo de Cristo? Calcule usted los costos. ¿Está usted dispuesto a soportar las burlas de sus familiares, las burlas de sus amigos, las burlas de sus conciudadanos? Mucha gente se va a apartar de usted cuando vean que usted es diferente, cuando vean que usted ya no los acompaña a las borracheras, cuando vean que usted ya no realiza chismes, cuando vean que usted cambia su vocabulario y comienza a hablar un lenguaje adecuado, cuando vean que usted deja de participar en las acciones que ellos realizan y usted es una persona diferente, se van a burlar y poco a poco se van a apartar. No se preocupe. Si estos amigos del mundo lo abandonan, en el grupo nuevo con el cual usted se reunirá, usted tendrá ahí 100 veces más cariño, más amor entre el grupo de cristianos que estarán también junto con usted. Por eso, Jesús continúa diciendo y pone el ejemplo del rey. Un rey que va a la guerra y tiene pocos soldados, mejor prefiere ir a hablar con el otro rey que viene a guerrear contra él, que trae más soldados, para llegar a un acuerdo. Esto significa analizar. Y por eso Jesús finaliza la sección: cualquiera de ustedes que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar no significa abandonar totalmente. Renunciar significa que deje de poner en primer lugar lo que usted tiene, la familia, las posesiones, todo lo que usted tenga, ponga en primer lugar a Cristo Jesús y aquello en segundo lugar. Tiene usted que atenderlo también. Pero nuestro Señor Jesucristo pide, muy celoso, pide el primer lugar, pide ser el primero en su vida en muchas acciones. Ahora, ¿nada más es la familia? O no, todavía en el libro de Marcos, capítulo, déjenme ver aquí, si alcanzamos a ver aquí, en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 42 al 48. Marcos 9, 42 al 48, Jesús está hablando, déjenme buscar aquí en Marcos, para ver exactamente que Jesús también pide que nosotros pensemos, tomemos, incluso Jesús pide ser el primero antes que nuestro propio cuerpo. Y bueno, la forma en que Jesús está hablando aquí en este párrafo de Marcos capítulo 9 es entendible también. Dice el verso 42 hasta el 48. Dice el párrafo, dice, cualquiera, déjame ver, sí, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, a donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él debe ser tomado en primer lugar incluso antes que nuestro propio cuerpo. Cuando menciona el asunto de la mano, de ser manco e ir con Dios, o dos manos e ir al infierno. Cojo, con un pie, pero ir con Dios, o tener dos pies e ir con el infierno, prácticamente nos está diciendo que nuestro cuerpo está en segundo lugar. Cuando dice los ojos, un solo ojo y entrar al cielo, y no tener dos ojos e ir al infierno. ¿Usted quiere ser discípulo de Cristo?
Voy a continuar con la sesión en el episodio 18 porque hay más cosas que dialogar acerca de este compromiso. Bendiciones para usted y espere mi episodio 18 donde vamos a continuar más acerca de esto. Hasta luego.